Saludos hermanos de Heredia y de otras partes del país. El Señor les bendiga ricamente. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis. Cada domingo estamos cubriendo un capítulo. Es un estudio fascinante. La revelación acá de la palabra de Dios claramente nos dice desde el principio que esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de su pueblo, la final derrota de Satanás, el juicio de los impíos, de los rebeldes contra Dios. Y por supuesto nos gozamos en saber que esto es la palabra de Dios. Nada de lo que está acá puede ser frustrado, truncado, estorbado, porque es lo que Dios dice, que así van a suceder las cosas. Amén. Entonces dice acá en el verso 1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Antes de entrar al capítulo que acabamos de leer, en el último versículo del capítulo anterior
que dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es Dios diciéndole acá a Juan, el apóstol, que él todavía tiene trabajo que hacer, que las naciones, a los pueblos, a los reyes necesitan oír. Y por supuesto, hermanos, es algo que nuestro Dios ha hecho a través de los siglos. Él repite y repite y repite una y otra vez, indicando con ello que su palabra es confirmada, que lo que Él tiene determinado que suceda, sucederá. Y por supuesto, estamos aquí al principio de la gran tribulación y después de que termine la tribulación, por supuesto, será la venida majestuosa del Señor Jesucristo, será su reino aplantado. Antes de eso, el Satanás, dice la palabra de Dios, que será apresado y tirado al abismo sin fondo por 1000 años. Y todo eso lo tenemos más adelante. Y es lo que está diciendo el ángel aquí al apóstol. Es necesario que sigas predicando, enseñando, escribiendo estas cosas, ¿verdad? Para que muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes estén enterados. Después de esta cosa, dice la Biblia que en versos 1 al 2, que le fue dada una caña de medir. Posiblemente era una caña bien amplia, bien grande, quizá 10 metros, 15 metros, algo bien extenso, porque era para medir el templo, para medir el altar y para medir el espacio que iba a ser ocupado por todos los que iban a estar adorando ahí en el templo. Este es un templo que no es la primera vez que Dios pide, ¿verdad?, que sea medido. Él desde el principio, el templo de Salomón, que fue después destruido por los babilonios, cuando Israel fue llevado en cautividad por 70 años, las medidas le fueron dadas a Salomón, ¿verdad?, a David y a Salomón. Y después que fue destruido, después que pasó la cautividad 70 años, cuando Ciro, el rey de los medo-persas, envió a Zorobabel como el arquitecto, el experto para reconstruir el templo. También están mencionadas las medidas. Ese es el segundo templo. Después tenemos el templo de Herodes. Bueno, este templo que fue reconstruido por Zorobabel como en el año 225 más o menos, ¿verdad?, fue asolado, contaminado por Antíoco Epífanes, un hombre malvado, ¿verdad?, que sacrificó hasta cerdos ahí. Es algo profético o indicativo de lo que va a suceder también aquí en este templo más adelante. Bueno, hablando de templos, pues es un total como de 5 templos. El quinto templo será el que el Señor Jesucristo mismo construirá cuando estemos en el milenio. Y después de eso, en el cielo, dice la palabra de Dios, que ya no habrá más templo, pero que será Dios mismo nuestro templo y el Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Y dentro de él, que es el templo, estará la nueva Jerusalén. También la palabra de Dios nos da mediciones de la nueva Jerusalén. Dice que va a medir 1500 millas más o menos de largo, de ancho y de alto. Será algo cúbico.
sumamente grande, ¿verdad? Vamos a ser tanto los hijos de Dios, las iglesias del Señor Jesucristo, adentro de la Nueva Jerusalén, junto con nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y luego fuera, dice la palabra de Dios, que habrá muchos millones de personas, muchas naciones también que habrán sido salvas y que andarán alrededor de ella. Pero también, mire cómo hasta nos da las medidas de cómo va a ser esa gran ciudad. Es algo interesante cómo Dios pues tiene interés en que su casa de adoración sea medida, ¿verdad? En los versos 3 en adelante, creo que es hasta el verso 10, no, mejor hasta el 12, nos habla de dos evangelistas, dos predicadores, dos profetas, dos misioneros que Dios enviará para que prediquen la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el mensaje de ellos, dice acá que tienen poder como el poder que tenía Elías. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Verso 6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los matará. Este es el comienzo. La palabra de Dios no nos identifica a estos hombres, a estos predicadores. Nada más nos dice qué es lo que van a hacer, ¿verdad? No dice los nombres. Hay muchas hipótesis, muchas suposiciones al respecto. La mayoría de los intérpretes de la Santa Biblia pensamos, yo me incluyo, ¿verdad?, que posiblemente son Moisés y Elías, por lo que nos dice acá, ¿verdad?, que tienen poder para cerrar el cielo. Elías hizo eso en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19, cuando la apóstata nación israelita estaba adorando a Baal, siguiendo la indicación de esta mujer, Jezabel. Dice que ellos estaban tanto adorando a Dios como adorando también al rey de los Baales, estaban en idolatría. Y dice la Biblia que no llovió por 3 años. No llovió por 3 años. Y luego después él oró y entonces vino la lluvia, ¿verdad? Era un poder pues que Dios le dio para abrir y cerrar el cielo, para que lloviera o que no lloviera. Entonces aquí tenemos a esta persona en el tiempo de la tribulación haciendo algo semejante. Dice acá también que como esto va a ser por 3 años y medio, por 3 años y medio no habrá lluvia. Y la poca agua que haya en los ríos, pozos o mares, lagunas, donde sea, dice que van a ser convertidas en sangre. Y ahí tenemos el poder de Moisés, hizo eso, ¿verdad? Contaminando con sangre o convirtiendo en sangre el agua del río Nilo y de otras fuentes también. Por eso la mayoría creemos que se trata de estos 2 hombres valientes del pasado, ¿verdad?, que Dios envía de nuevo para que prediquen del Señor Jesucristo. Amén. Detengámonos acá un poco. Muchos hermanos, muchas iglesias, muchos hijos de Dios
cuando se trata de la tribulación, solo piensan en las catástrofes, en lo horrendo que va a ser este tiempo y lo va a hacer, las plagas, los truenos, los terremotos, la ira de Satanás contra los hijos de Dios, contra Israel, y como que perdemos de vista, hermanos, que Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia, de amor hacia el pecador. Esto es algo admirable. ¿Por qué Dios envía a estos hombres para predicar? Si el mensaje no es recibido, los hombres dicen que esta predicación, esta exhortación de ellos es un tormento. No quieren oír. Pero aunque los quieran aprender, golpear, aunque los quieran matar, si alguien coge una pistola, un fusil y le dispara, más bien él es el que es muerto, porque sale fuego de la boca de ellos y destruye instantáneamente a sus enemigos, quedan incinerados, ¿verdad? Son hombres pues con este gran poder. Ahora, pero eso quiere decir, hermanos, que Dios está dándoles ese poder para que el Evangelio continúe siendo predicado. El Señor Jesucristo dijo, mis hermanos, que cuando veamos estas cosas, y vamos a ir ahí ahora a un texto, que de todo esto que está ocurriendo, dice la Biblia que en el capítulo, vamos a mirar algunos textos, en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21 es uno de los evangélicos sinópticos. Sinópticos son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, y sinóptico quiere decir que es visto desde el mismo punto de vista con un solo ojo, ¿verdad? El evangelio de Juan no está incluido en esta calificación de sinópticos porque él presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo en la carne. Y dice aquí en este evangelio sinóptico, pues, del capítulo 21 de Lucas. Tengo Mateo, perdón. Bueno, Mateo 24, pensé que tenía Lucas, pero Mateo 24 también dice lo mismo. Verso 6 dice, 24:6, oiráis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo eso va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Recordemos que habíamos visto eso ya en el capítulo 6 de Apocalipsis, cómo entre ellos iba a haber tanta guerra. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Déjenme decir, hermanos, este no es el tiempo de ahora, pero específicamente la gran tribulación de lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Y todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero comenzar a decir acá, hermanos, cuando dice estas palabras, os entregarán a tribulación y os matarán. El Señor Jesucristo está dirigiendo estas palabras a su iglesia. Está diciéndole a ellos institucionalmente, por supuesto, que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar también en ese tiempo, ¿verdad? Pero dice el verso 10, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra salvo no quiere decir
salvación del Espíritu. Esto es a los mismos hijos de Dios que estamos en esa situación, en ese ambiente crítico, pero al ser firmes, al ser leales al Señor, seremos salvados, seremos protegidos, seremos resguardados, porque el Señor tiene interés en que no moramos, no fallezcamos, pero que continuemos predicando el Evangelio a los demás. Dice acá en el verso 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire cómo el Señor está empecinado. Nuestro Dios está entregado a que su palabra sea conocida en este tiempo de la tribulación. Recordemos, hermanos, que el Evangelio ha sido encomendado a las iglesias del Señor Jesucristo, y es para todas las edades. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por las edades de las edades. Amén. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios, me seréis testigos. Y testigos quiere decir mártires. Aunque les cueste la vida, ustedes me amarán, serán fieles a mí, y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A todos nosotros nos consta, hermanos, que no hemos podido todavía, y ni vamos a poder, por más años que estemos acá, poder alcanzar a los hindúes, a los musulmanes, yendo a tantas partes del mundo en que más bien no somos ni recibidos. ¿Cuántos hermanos han ido ahí, son encarcelados, son sometidos a martirio y a muerte también, ¿verdad? Porque son religiones tan violentas, gente tan malvada, que no quiere nada oír del Evangelio. Pero en este tiempo será la oportunidad, hermanos, no solamente los judíos, 244,000 misioneros evangélicos que ya habrán ganado muchas gentes, y más atrás nos dice, ¿verdad?, que había un número ya que no se podía ni contar ganados. Ahora tenemos acá en este capítulo 11 que el Señor envía a estos pregoneros de la verdad, y la iglesia también estará haciendo su trabajo. Estaremos predicando la palabra de Dios, hermanos. Yo sé que la idea del rapto, y que antes que comience la tribulación ya no estamos acá, ya estamos en el cielo, etc. Bueno, hermanos, el mundo todavía continúa en la tribulación. Habrá mucha violencia, mucho crimen, mucha maldad, mucha turbación, muchas plagas, pero mire cómo aquí la palabra de Dios nos dice que habrá muchas personas que van a convertirse, y qué lindo es, hermanos, que nosotros seamos así, ¿verdad? Que seamos fieles a Él, y seremos protegidos también por el Señor para hacer su trabajo. Hay muchos textos, por ejemplo, yo dije ya en Mateo 24, Lucas 21 también, en Marcos capítulo 13, vamos a ir ahí también, Marcos capítulo 13, del 9 al 11. Estamos hablando de el trabajo de estos hombres, que es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice acá en Marcos capítulo 13, del verso 9 al 11, pero mirad por vosotros mismos. El Señor le está diciendo a su iglesia en este tiempo de la tribulación, porque os entregarán a los concilios, y las sinagogas os azotarán.
delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Verso 13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta palabra quiere decir protegido, guardado, escudado por el Señor, ¿verdad? Igual que como estos testigos que están ahí, no les pueden hacer daño. Así también estos 144,000 evangelistas judíos, estos dos que están acá, y luego también, si es que nosotros vamos a estar ahí también. Dice, verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde está no debe estar, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando dice esta abominación desoladora que el profeta Daniel profetizó, si eso está en capítulo 9 de Daniel, cuando esta bestia, este animal, jefe de demonios iba a presentarse, este anticristo, dice, puesta donde no debe estar, que es en el templo, porque será hollado por los gentiles. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Pues se refiere todo esto al tiempo de la gran tribulación, pero será un tiempo no de derrota, sino de victoria para el pueblo de Dios. Amén. Sigamos adelante, dice acá pues que cuando hayan acabado el testimonio, verso 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Muy bien. Cuando hayan acabado su testimonio, ya por 3 años y medio han hecho su trabajo y es como diciendo el Señor, es suficiente, ya lo que han oído, la oportunidad que les he brindado. Y dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El hecho de que Jerusalén sea en ese tiempo llamada Sodoma y Egipto, quiere decir la impiedad, la maldad, la idolatría, el hecho de blasfemar al Señor, el hecho de manchar el templo y no tener respeto a las cosas de Dios, como dice la Biblia que va a suceder. Entonces, por eso dice que esa abominación desoladora se está haciendo en el lugar donde no debía de hacerse. Es el templo de Dios, es el altar de Dios, pero ellos van a tener, los gentiles junto con la bestia, que adoran a la bestia, harán todas estas cosas, ¿verdad? Pero ellos ya han hecho su trabajo. Esta gente ha tenido esto, como dice el verso 10, los moradores de la tierra se regocijarán ya cuando vean que al fin están muertos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, el Evangelio eso es lo que hace. A los pecadores, a los impíos, a los rebeldes delante de Dios,
los atormenta, porque es la palabra de Dios, es llena del Espíritu Santo cada vez que se presenta, y aún en nuestros tiempos actuales. Por eso es que no podemos estar a veces pensando, ay, no queremos ofender, insultar, hacer sentirse mal a nadie, y vamos a darles un evangelio ahí medio adulterado, suavecito. No, hermanos. La predicación suave produce corazones duros, y la predicación dura suaviza los corazones más bien. Muy bien, entonces acá dice que esta gente se alegró tanto cuando ellos al fin ya estaban muertos, que ya no estaban predicando el evangelio, porque esto es a todo el mundo, hermanos. Dice verso 9, los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Esto quiere decir, hermano, va a ser durante los 3 años y medio, todo el mundo habrá oído la predicación de estas personas. A todo el mundo podrá haberlos visto. Es por medio de televisión de satélite, ¿verdad? Ya sabemos que estos aparatos, por medio de estos aparatos podemos ver qué es lo que está pasando en el otro lado de la esfera terráquea, ¿verdad? Y ellos, por medio de satélite, por medio de la televisión, podrá todo el mundo oír el mensaje y ver a estos grandes paladines de la verdad. Pero cuando al fin están muertos por obra de Satanás, que Dios ha dejado que esto ocurra, dice que se alegrarán tanto, se enviarán regalos los unos a los otros, porque ya al fin esto ha parado. Imaginemos a alguien ahí, quizá con su cámara de televisión y su micrófono reportando: miren qué alegría por todo el mundo, por toda la tierra, ahí están, ahí miren los cadáveres ya descomponiéndose. Es la humillación más grande que se le puede hacer a una persona, avergonzarlo de esa manera. Nadie los quiere enterrar, que vengan y que se los coman los cuervos o los opilotes, pero cuando está dando ese reporte, dice: ¡ay, no puede ser! ¡Se están levantando de nuevo! La gente podrá mirar, sí, por medio de las pantallas de sus televisores o de sus celulares, lo que sea, cuando esto ocurra, porque es el verso 11, después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pero hubo una gran voz del cielo también que oyeron, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Pero ¿cómo es que son resucitados y ahora más bien la voz que viene del cielo dice: vénganse para acá? Es como diciendo: ya ustedes hicieron lo suficiente. Pero si las gentes que están oyendo el evangelio miraron estos milagros, que pueden convertir el agua en sangre, que pueden parar la lluvia para que no llueva, que pueden traer plagas y tienen todos estos poderes a su disposición, ¿cómo pueden hacer estos milagros? ¿Por qué se fueron? Que sigan haciendo milagros. Quizá alguien se va a salvar. Hermanos, la palabra de Dios dice que no por los milagros la gente se arrepiente y se salva. El Señor Jesucristo dijo eso en Lucas capítulo 16 también, cuando el rico estaba en el infierno quemándose,
atormentado, que le fue negado un poco de agua para que Lázaro viniera y se lo pusiera en su lengua. Y dice, bueno, si no viene a mí, por lo menos envíalo a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. La palabra de Dios es predicada en las sinagogas, cada vez es expresado este juicio de Dios, de que si no hay arrepentimiento y fe, no hay salvación. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice la respuesta? Dice, no, Señor, como tratando de convencer a Dios, pero si alguien se levanta entre los muertos, entonces ellos van a creer. Pero la respuesta de Abraham fue, que es la respuesta de Dios, si no creen mi palabra, si no creen lo que la Biblia dice, expresada por Moisés y por los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Y eso es lo que también vemos acá. Ya para el tiempo que han predicado, enseñado es suficiente, dice el Señor, vengan para acá. Dice la Biblia que en ese mismo momento, dentro de 60 minutos, cuando ellos se subieron al cielo, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, que es Jerusalén, se derrumbó. Y del terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien. ¿Se salvaron estas gentes? No. Nada más sí dieron ahí un reconocimiento, ¿verdad?, de que esto definitivamente venía de Dios, pero no quiere decir que ellos se arrepintieron, ¿verdad? Es lamentable. Pero dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 17, que continuaban diciendo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, que eres el que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Qué lindo, hermanos, es saber, sí, que aquí podemos mirar que los malvados pues sufren las consecuencias de su perversidad, de su rebeldía contra Dios, y es lo que va a ocurrir. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se humilla delante de Dios, si usted no reconoce que Cristo Jesús murió por usted en la cruz del Calvario, usted va a correr esta misma suerte, este mismo desenlace. Pero que el Señor le ayude para que al mirar estas cosas, usted se arrepienta con tiempo y venga a Cristo y le reciba como su Salvador personal. Y dice en el verso 18, ya para terminar, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Hermanos, el balance de personas que están todavía sobreviviendo, todavía no se arrepienten. Es lo que dice igual en el capítulo 6 al final, ¿verdad? Que más bien pedían a las rocas, cae sobre nosotros y mátanos. No queremos estar confrontando la ira del Cordero. Qué triste es, hermanos. La gente todavía acá están todavía rebeldes, imponiéndose delante de Dios, están nada más dispuestos a adorar a la bestia, a seguir aliados con Satanás. Qué terrible esto, porque entre más tiempo una persona se rebele contra Dios, no quiere oír la palabra de Dios, no quiere arrepentirse, más duro se hace su corazón, más inaccesible está para él el mensaje del Espíritu de Dios. Pero dice la palabra de Dios acá,
como dijo en el librito, el libro, el pergamino que tenía en su mano el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dijo al profeta, cómelo, será dulce a tu paladar, pero amargo para tu vientre. Aquí tenemos las dos cosas, ¿verdad? Amargo, sí, para las personas rebeldes, opuestas, enemigas del Señor, los impíos que no quieren arrepentirse. Amargo todos estos resultados que miramos acá, de todo lo que les está ocurriendo a ellos. Pero dice la palabra de Dios acá que el tiempo de juzgar a los muertos del Señor Jesucristo ha venido, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, las dos cosas. Es algo pues agridulce, ¿verdad? Unas cosas agrias para unos, depende de su relación con Dios, de su resolución con el Señor, pero para nosotros, sus hijos, cuando dicen los profetas, a los siervos los profetas, todos los que hemos sido proclamadores de la palabra de Dios, dice que vamos a recibir también un galardón. Cuando dice a los santos, por supuesto se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, a la congregación, y a los que temen tu nombre, a todos los demás, también, no importa que no sean de la iglesia, pero aman al Señor, son salvos también, pequeños y grandes. Y el verso 19, para terminar, dice, el templo de Dios fue abierto en los cielos. Y ahora ya no es un enfoque de lo que está sucediendo aquí en la tierra, pero ahora, porque Juan, el apóstol, a que se le revelan todas estas cosas, ve las cosas en el cielo y ve las cosas aquí en la tierra. Y dice, fue abierto el templo en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. El templo de Dios abierto en el cielo para nosotros, los hijos de Dios, que somos salvos, que estaremos ahí con el Señor. Pero dice que también de ahí emanan relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo, indicativo esto de que los juicios de Dios todavía continuarán, porque esto es apenas el comienzo de la gran tribulación. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo con el capítulo 12 de Apocalipsis. Bendiciones. Amén.